Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. El periodismo de investigación es fundamental para revelar actos de corrupción, también para la defensa o tutela de los derechos humanos. Por eso es importante impulsar este periodismo para que conozcamos, por ejemplo, lo que ocurrió en el sexenio pasado, en Segalmex. Seguramente usted se enteró de esto. A propósito de este hecho que fue desastroso en términos, podríamos decir, de traición a la sociedad mexicana, se publicó un libro que se llama Licencia para robar, Segalmex, el hoyo negro que devoró a la 4T. Tenemos aquí a los autores para hablar no solo de esta importante obra, sino también de la relevancia que tiene el periodismo de investigación. Cédric Raziel y Georgina Serega, periodistas, él del País, ella también lo fue del País, pero ahora trabaja para Al Jazeera. Antes de la entrevista, le invito a ver, como cada semana, algunos de los hechos destacados en materia de medios y telecomunicaciones con Viridiana Viri Mondragón. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que en México no existe la censura y los ciudadanos ejercen la mayor libertad de expresión de la historia. Al cerrar su gira de rendición de cuentas en el Zócalo de la Ciudad de México, la presidenta aseveró que su gobierno no reprime ni utiliza la fuerza del Estado contra el pueblo. También dijo que con la reforma al artículo 28 constitucional, el Estado podrá ofrecer servicios de Internet públicos de manera directa a la población. El próximo 18 de octubre, las áreas verdes del Centro Nacional de las Artes serán escenario de la tercera edición de Sinergia, Festival de Todas las Radios, una iniciativa colectiva que reúne a emisoras públicas, universitarias y culturales del país bajo el lema Los Sonidos de la Resistencia. El encuentro busca visibilizar las propuestas musicales y expresivas de las juventudes, así como fortalecer la colaboración entre medios que apuestan por la creatividad, la inclusión y el servicio público. Durante la presentación del festival, Benito Taibo, director de Radio UNAM, subrayó que Sinergia tiene una misión clara: escuchar a las y los jóvenes, dar espacio a sus ideas y reconocer la radio como un territorio vivo de experimentación. Además de Radio UNAM, participan emisoras como UAM Radio 94.1, Radio IPN y muchas más. El crimen organizado ha encontrado en los algoritmos digitales una nueva vía para lavar dinero, revela El Universal en su reportaje Influencers, el nicho digital que el narco usa para lavar dinero. Según la investigación, grupos delictivos utilizan influencers, bots y contratos ficticios para inflar visitas, generar donaciones y simular ingresos legítimos en plataformas como YouTube y Twitch. El diario documenta que estos mecanismos permiten camuflar millones de pesos en operaciones aparentemente legales, aprovechar vacíos regulatorios y la falta de auditorías efectivas sobre la economía digital. Especialistas consultados por el diario advierten que el fenómeno convierte a las redes sociales en canales de blanqueo invisibles, donde el éxito mediático puede ser tan manipulado como el dinero que lo financia. Forbes dio a conocer su lista de las 10 personas más ricas del mundo en octubre de 2025, lista en la que se confirma el dominio absoluto de los magnates tecnológicos. Elon Musk encabeza el ranking con una fortuna estimada en 474.9 mil millones de dólares, seguido por Larry Ellison, cofundador de Oracle, con 340.9 mil millones de dólares. Jeff Bezos de Amazon con 319.9 mil millones y Mark Zuckerberg de Meta con 257 mil millones. 8 de los 10 primeros lugares pertenecen a líderes de empresas tecnológicas, un reflejo del desplazamiento del poder económico global hacia el sector digital. Según Forbes y Bloomberg Billionaires Index, este grupo de empresarios ha incrementado su riqueza en más de 600 mil millones de dólares en lo que va del año, impulsados por el auge de la inteligencia artificial, el comercio electrónico y la computación en la nube. El dominio de las tecnológicas no solo redefine la economía mundial, sino también el equilibrio del poder global. Las plataformas digitales y sus dueños concentran hoy una influencia sin precedentes sobre los flujos de información, el consumo, la inteligencia artificial y la conectividad planetaria. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas de la semana. Volvemos con Gabriel Sosa Plata con mucha más información aquí en Media 20.1. Muchísimas gracias a Viri Mondragón por esta información y le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestros invitados, nuestra invitada, nuestro invitado
periodistas Cedric y Georgina, qué gusto que nos acompañen en TV UNAM. Muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de hablar de nuestro trabajo. Gracias también, Gabriel, y yo estoy muy contento porque la UNAM es mi casa de estudios, entonces... Es cierto, y tú, al igual que Georgina, con una trayectoria muy destacada ya en el periodismo, pues no obstante su juventud, ¿no? que se ve pues a todas luces. Georgina, antes de que nos platiques de esta obra, que ha generado un impacto muy importante en la opinión pública, porque ya ves que en tiempos de polarización así es, ¿por qué es importante el periodismo de investigación? Bueno, yo creo que es importante en general en todos los sistemas políticos porque de alguna forma es un contrapeso al poder, ¿no? No solo al poder político, sino al poder económico, a todos los poderes es como otra voz. Y el periodismo de investigación puntualmente es aquel que revela justo lo que no se quiere que se sepa. Entonces, normalmente es algo importante, pero sobre todo en sistemas políticos donde los contrapesos van desapareciendo, ahí es donde más importa el periodismo de investigación y donde más hay que apoyarlo desde por lo menos la sociedad civil, ¿no? Cedric, ¿y qué tanto hacemos periodismo de investigación aquí en México? Pareciera que ha habido, yo veo así como que un movimiento interesante, es decir, como que por una parte vemos lo peor del periodismo, hay que decirlo con todas sus letras, pero también vemos a una generación justamente de jóvenes que están impulsando este periodismo de investigación. Sí, yo creo que es un movimiento contradictorio, ¿no? Y creo que ocurre en cualquiera de los sexenios. Hay, por un lado, me parece que es medio normal una prensa que vive más de contar el día a día y luego contarlo desde una perspectiva que puede ser muy oficialista. Y siempre hay, parece que un resabio, un reducto, donde nos situamos algunos periodistas que, digamos, aprovechamos eso que no se está contando o no de la manera como se está haciendo para contarla de otra manera, ¿no? En un intento por hacerlo más profundo. Tampoco es un alegato contra nuestros colegas los diaristas, no para nada. Además de que una línea editorial oficialista, si lo es o no lo es, no depende mucho de los propios trabajadores de los medios, que quiere decir que también son trabajadores, sino de decisiones populares. Y en este sexenio, en el sexenio de López Obrador, más bien, yo encuentro que eso también pasó, que también hubo una prensa que se volvió muy, muy afín al gobierno, que no eran, por cierto, no necesariamente eran los mismos que durante el gobierno de Peña o el de Calderón, aunque siempre están por ahí como cambiándose de cachucha. Pasó también en este gobierno, hubo el surgimiento tan interesante interesante y polémico de nuevos autores, ¿no? Los youtubers, por ejemplo. Y en ese sentido, bueno, yo creo que se estuvo acomodando una nueva forma de narrar, un nuevo consenso en los medios, y sí creo que quedaron muy pocos reductos para hacer periodismo de investigación. Creo que los que siguieron haciéndolo lo han hecho muy bien, pero un poco también nadando contracorriente, sobre todo porque en una nueva formación de un nuevo consenso político como lo fue el de López Obrador y el de Morena, los espacios se reducen todavía y entonces se te lee distinto, se lee menos probablemente periodismo de investigación, se financia menos, también lo creo que se apoya menos y quizá también hay una parte de la población a la que le empiece a interesar menos ese periodismo porque se les enseña que el periodismo que vale la pena es el periodismo militante, el periodismo que está de acuerdo con una línea política y entonces nos miran con recelo, ¿no? Se empezaron a llamar un montón de insultos. Sí, bueno, los críticos pues son también chayoteros, ¿no? Exacto. Así se les llama. Y los que están a favor, oficialistas. Exacto. Y sí hemos visto, pues sí, el surgimiento de nuevos espacios, mucha estridencia en los medios, desafortunadamente, y eso pues ya lo revela, ¿no? El Instituto Reuters, ¿no? Cómo es de que, pues ahora muchas personas
en México también, por supuesto, nos informamos a través de las redes sociales y a través de minúsculas piezas que no sé si llamarles periodísticas, pero que se caracterizan por la estridencia. Y sin embargo, pues ustedes asumen un liderazgo en este sentido, de hacer periodismo de investigación, y hacen este libro. ¿Qué les inspiró a hacerlo, Georgina? Bueno, nosotros llevábamos mucho tiempo investigando Segalmex y publicando investigaciones individuales sobre algo que había sucedido puntual, con una compra o con un episodio. Pero creíamos que de alguna forma era necesario unificarlo todo en un libro, ¿no es cierto? Y poder entender más allá de una publicación individual la lógica del defalco de Segalmex. Y lo que intentamos hacer fue justo una radiografía de este defalco tan grande que se produjo en el sexenio pasado. Y dices, es un seguimiento, ¿no? Es una profundización. Y de hecho, Cedric, si uno revisa el libro, se topa uno, en efecto, con testimonios que no aparecieron en los medios, ¿no? Es decir, ustedes tuvieron algunas primicias o algunas revelaciones importantes. Sí, sí. Bueno, hubo un poco de suerte también, se acomodaron las cosas. Es verdad que tenemos ahí la declaración de una pieza muy importante en todo el desfalco. Es un exfuncionario llamado Manuel Lozano, que era el segundo a bordo de Ignacio Valle, que Ignacio Valle es nuestro protagonista en esta historia. El eje, ¿no? Principal. Sí, exacto. Padrino político, ¿no? Decían de Andrés Manuel López Sí. Obrador. Sí, es un personaje que en los primeros años de la formación política de López Obrador le dio cobijo, le dio impulso, le dio consejo. Y entonces, años después, López Obrador tiene de él una buena imagen, ¿no? Y por eso lo lleva a Segalmex. Por eso también hace lo que hace el expresidente, ¿no? Que es cuidarlo de alguna manera, protegerlo para que no se le castigue como probablemente debió ser desde la fiscalía. Pues como un delincuente, ¿no? Digo, por lo que se sabe, Sí, ¿no? como el responsable primero de el manejo de una institución, del manejo de los recursos públicos, de alguien que como cabeza debe estar al tanto de la buena aplicación de estos recursos, digamos también, pero también como alguien de quien nos dicen que no solamente no hizo bien su trabajo, sino que activamente participó de los delitos de corrupción. Uno de esos que nos cuentan esto, que nos lo confirman, es Manuel Lozano, que es un viejo amigo de Ovalle con quien rompe, y que entonces desde Argentina, donde está en prisión domiciliaria, donde lo entrevistó Georgina, nos cuenta un montón de cosas. Es una mina de oro el testimonio de Manuel Lozano, que es además la primera vez que habla con periodistas. Es un testimonio que tampoco ha rendido ante la justicia, ni en México ni en Argentina, y que entonces en este libro pues es como un diamante que pulimos un poquito nada más para que el lector lo tenga así, pero sí insisto en esto de hubo constancia porque Georgina lo buscó durante mucho tiempo, algo se habrá acomodado como para que en este momento Manuel Lozano haya querido hablar con nosotros y nos haya dado este testimonio tan impactante y tan fundamental en la historia de Segalmex. Ya casi tenemos que hacer el corte, Georgina, pero a ver, dile en este minuto a la audiencia cuál es la principal revelación de este libro, Licencia para robar, Segalmex, el hoyo negro que devoró a la 4T. Bueno, venimos a contar no solo que la versión que dio López Obrador de que el defalco había sido algo aislado a la primera mitad del sexenio, eso, bueno, no era real. Lo que venimos a contar en el libro es que siguió sucediendo bajo la dirección de funcionarios que permanecen en el gobierno hoy. Y luego venimos a contar también la participación de otros actores que nunca se habían vinculado con Segalmex de manera pública, como por ejemplo el ex consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer. Contamos en el libro cuál es su papel dentro de todo esto y
Bueno, yo creo que en esas más o menos están las dos revelaciones, sobre todo las más nuevas. Sí, 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 claro. Testimonios que en efecto no se sabían. ¿El desfalco fue de cuánto? ¿Se estima? Sabemos que se perdieron 3.000 millones de pesos seguro, que se desconoce dónde acabaron. Podría crecer esa cifra porque todavía falta por aclarar bastante. O sea, estimaciones ahí que se han dicho pueden ser hasta 15.000 millones. Pasa que ese es un número que dio la Auditoría Superior de la Federación, porque el trabajo que ellos hacen es un poco reportar irregularidades en el dinero gastado, Sí. y luego las autoridades pueden ir justificando. Sí, en dónde se destinaron, claro, esos exacto. recursos, pero mientras tanto, por ahí queda la duda. Bueno, Sí. tenemos ya que hacer la pausa, pero por favor no se vaya, vamos a seguir hablando sobre la relevancia del periodismo de investigación para casos como los que en esta ocasión nos reúnen sobre Segalmex. Aquí lo esperamos. Muchísimas gracias por continuar en Media 20.1. Estamos en una entrevista a Cédric Raziel y Georgina Serega, autor del libro Licencia para robar, Segalmex, el hoyo negro que devoró a la 4T, y pues también los invitamos para hablar sobre esta relevancia del periodismo de investigación y por qué hay que impulsarlo, ¿no? Es fundamental en cualquier sistema democrático. Y bueno, antes del corte nos quedamos en que pues había una estimación, ¿no?, inicial de 3.000 millones de pesos que se había desviado. Pero pues la auditoría detectó irregularidades en 15.000 que quizás se han venido solventando, como bien lo comentabas, Georgina. Cédric, ¿cuántas entrevistas hicieron para este reportaje? No sé, varias. Es que sabes que tenemos la cifra ahí de entre documentos que revisamos, pero quedan de la auditoría. ¿Qué fueron? ¿Solicitudes de información? ¿Qué más? Hay solicitudes, hay contratos, hay también unas carpetas de investigación que por ahí pudimos consultar también, dentro de las cuales hay, a su vez, auditorías, documentos internos y demás. Entrevistas informales y formales, no entrevistas, gente que... O sea, ¿hubo off the record también? Totalmente, sí, sí, sí. Entonces, no podría decirte cuántas exactamente hicimos, sobre todo porque se pierden entre, insisto, el on the record y el off the record, porque aquí el trabajo dependió también mucho de personajes que conocían de este asunto, funcionarios que estuvieron, que lo vieron, que lo denunciaron o que también participaron, empresarios que también lo vieron, lo escucharon o participaron, gente que está en la cárcel y de alguna forma logramos hablar con esas personas. Es decir, hay mucho de la historia detrás del making of del libro que no contamos, porque contarlo también pone en riesgo a gente que de por sí está en una situación muy vulnerable, ¿no? Porque hay que decir que hay unas decenas de personas detenidas, pero son funcionarios y empresarios de muy, digamos, como de muy medio nivel, ¿no? Ninguno de estos acusados ha sido sentenciado, entonces están vinculados a proceso en la cárcel, además en condiciones muy feas, muy malas, y que ellos también saben, y así nos lo dijeron, si en este momento hablamos, si en este momento declaramos a favor o en contra de estas personas, sobre todo de la cúpula, que lo que decíamos en el libro es que son funcionarios que no están rindiendo cuentas, entonces a ellos les puede ir muy mal, ¿no? Entonces, de hecho, en nuestros agradecimientos, ahí ponemos que a esos funcionarios anónimos que decidieron colaborar con nosotros, pero de los que no podemos decir sus nombres porque pues se pone en juego también su propio destino. Sí, sí, por supuesto. Puede ir jugar en su contra todo esto. Sí. Georgina, ¿recibieron alguna o hasta ahora han recibido alguna amenaza, alguna presión? Porque finalmente tocan un tema muy delicado. Incluso ustedes lo recuperan ahí en el libro, de que el propio presidente, expresidente ahora, López Obrador, habló de que fue como una de las pocas manchas, ¿no?, que desde su punto de vista tuvo su sexenio. Amenazas no,
no hemos recibido presiones no públicamente, pero bueno, siempre hay un poquito de presión cuando Sí, claro. uno toca estos intereses y yo creo que lo que pasó acá también fue tocar ese interés. Hay claramente una vinculación en nuestro libro a esto que decía recién, lo de los funcionarios que siguen trabajando en el gobierno, y eso sabemos que generó cierto malestar. Entonces no fue público ni salieron a decir. ¿Pero se los han dicho personalmente o a través de emisarios, como A través a veces de emisarios. funciona esto? Sí, a través de Sí. emisarios fue. ¿Y qué les dicen esos emisarios? Bueno, están en descontento por el libro, pero lo cierto es que nosotros hemos intentado buscar a casi todas las personas que nombramos en el libro. A los pocos que no buscamos fue porque tenían un papel muy menor en la historia y no creímos que no valía realmente la pena buscarlos, y por cuestiones de tiempo. Pero a la mayoría de los involucrados a quienes señalamos de algo, pues a ellos sí los hemos buscado, y los hemos buscado más de una vez. El rigor periodístico establece que lo busquemos varias veces, le demos varias oportunidades, y así fue con la mayoría, sobre todo con los personajes que más nos interesaban hablar, ¿no es cierto? A Ignacio Valle lo buscamos múltiples veces y Me imagino. no tuvimos el gusto de que nos recibiera. Pues sí. Y quién sabe si vaya a ocurrir, ¿no? Sí. Cedric, ¿y cómo les ha ido en las redes sociales? Porque seguramente cuando ustedes lanzaron este libro, que tiene poco tiempo, han tenido ahí alguna respuesta de los seguidores, pues, de estos grupos políticos. Sí. Pues sí, interesante, porque así como ha habido muestras de apoyo y de gente que genuinamente se interesa en el libro y nos lo quiere, lo compra y lo lee, también hay una descalificación muy inmediata. No sabemos si quien nos comenta es un bot o es una persona real. Ya creo que es de pronto en estas alturas distinguirlo, pero sí que cumple una función, Sí. que es la de descalificar al autor, a la autora y al trabajo, ¿no? Hay comentarios ahí de, eso ya se aclaró, ¿no? En una entrevista en vivo, el entrevistador Julio Astillero nos decía, oigan, por cierto, aquí me están comentando que cuánta ficción hay en este libro. Y quieren contestar, y dijimos, sí, no hay nada de ficción. O sea, hay un montón de sustento documental, hay voces, hay datos, hay bases de datos que revisamos, es decir, todo está muy bien contrastado, ¿no? Respondiendo al interés de esta plática sobre el periodismo de investigación, pues todos los métodos que demanda una misma historia, una sola historia para sustentarla. Pero yo vuelvo a lo que te decía al principio, Gabriel, que es, hay un tipo de lector muy indispuesto ya para acercarse a estos temas, porque la lectura que hacen está mediada por la militancia. Y esto me parece que es consecuencia totalmente de la mañanera, de un expresidente que además es un dirigente, innegablemente un dirigente político que ha hecho historia en este país. Sí, muy carismático también, hay que reconocerlo. Que enseña y cuenta historias y machaca, y entonces la gente va aprendiendo. Y una de las cosas que aprende es a desconfiar de los periodistas. Y eso no creo que esté bien si no hay una distinción entre qué tipo de periodismo estamos discriminando, ¿no? Sino sencillamente es todo el periodismo crítico es per se inválido, pues no sé, eso democráticamente yo creo que puede tener consecuencias muy graves, ¿no? No, bueno, y también depende de qué periodistas y de qué medios. Sí. Y pues la verdad es que ustedes tienen una trayectoria pues muy respetada, y aparte, en efecto, el libro está muy bien documentado. Les platico rápidamente, pues ya se nos terminó prácticamente el tiempo. Cuando yo fui defensor de audiencias de Noticias MBS, criticaban de la misma manera la Casa Blanca de Peña Nieto, ¿no? Este reportaje.
Y hubo una columna muy dura sobre las técnicas, ¿no?, que se utilizaron para ese reportaje. Y entonces una de las afirmaciones era, Marcelo Ebrard les filtró toda la información. Entonces yo voy con los reporteros y con Carmen, a ver, muéstrenme, por favor, para responder, dónde está toda su investigación. Y fue cuando me mostraron, pues ahora sí que todos los expedientes. Me decía, mira, esto no puede ser filtrado, checa cuándo hicimos la solicitud, checa cuándo, y empezaron a documentar, ¿no? Sí. Así es como se construye. Sí. Y para eso sirven, por cierto, las defensorías del público y defensorías del lector y defensorías de las audiencias, que son tan cuestionadas por los medios comerciales, pero que tienen esa utilidad fundamental. Bueno, como les decía, ya se nos terminó el tiempo, Georgina, pero ¿dónde podemos encontrar el libro? Debería estar ya en todas las librerías y vamos a estar el sábado 13 presentando en el Fondo de Cultura Octavio Paz a las 5 de la tarde con Viti Ríos. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias. Gracias a ti, querido Cedric, Georgina, por Muchas estar gracias. aquí. Es un honor tenerlos. Pues mucho éxito con su libro y a seguir construyendo periodismo de investigación, que tanta falta hace en nuestro país. Gracias. Y muchísimas gracias a usted. Nos vemos la próxima semana.